Buenas tardes a todos. Aquí Javier Fernández, que te crió. Primer episodio de Be Your Beat Talks. Tengo conmigo a mi mentor y amigo Joan Gallardo. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Primero de todo, muchísimas gracias. Primero, obviamente, de mi parte y segundo, de parte de todo el equipo de Be Your Beat por regalarnos tu tiempo y estar aquí con nosotros. Si te quieres presentar, Joan, para la gente que no te conozca, pues adelante, por favor. Bueno, gracias a ti, Javier, por la invitación y es un placer y un honor estar aquí en este primer episodio. Pues bueno, yo soy Joan Gallardo, primero de todo y como novedad, el autor del libro Nunca renuncies a ser feliz. Y como ya has dicho, pues también trabajo como mentor y acompaño a un montón de personas y llevo muchos años acompañando a personas en su camino vital y ayudándoles en todo lo que está en mi mano y lo que es de mi conocimiento y de mi experiencia. Y de ahí lo de mentor. Genial. Pues muchas gracias. Bueno, tengo que decir que tengo casi terminado el primer libro de Joan. Lo he leído con una ilusión tremenda. Os lo recomiendo a todos. Os dejaré luego cuando subamos la charla al canal de YouTube. Bueno, el link de Amazon para que los que estéis interesados, seguro que después de oír esta charla vais todos corriendo a comprároslo porque creo que os va a ayudar un montón. Bueno, como hemos hablado alguna vez, Joan ya me conoce bastante, ¿no? Y para mí la importancia que tiene todo el tema fuera de las mesas en el impacto a la hora de que nuestro ROI sea mayor, pues es tremendo y bueno, imagino que Joan también, bajo su experiencia, no solamente obviamente un jugador de póker porque has estado conmigo, pero con más gente con la que hayas estado, pues seguro que has podido ver cómo cuando empiezas a cuidar todos los ámbitos fuera del profesional, pues empieza a mejorar todo, ¿no? Sí, desde luego. O sea, hay una conexión directa. De hecho, yo siempre digo, y lo creo, que las personas felices toman mejores decisiones en todos los ámbitos. Y esa mejor toma de decisiones vuelve en un bucle perfecto a hacerles más felices a través del aumento de la autoconfianza, en este caso, y de la seguridad en sí mismos, que no está exento de fallar, porque no hay nadie que atine siempre. Pero una de las grandes ventajas de una persona feliz es que sí o sí llevará muy trabajado su diálogo interior. Y cuando las cosas no van bien, cuando tenemos una mala racha o cuando perdemos, es en ese diálogo interior donde una persona tiene que encontrar un refugio donde sentirse bien, comprendido, apoyado y a salvo. Bueno, si quieres, mira, tenía por aquí una de las preguntas porque yo le doy mucha importancia a esto. Bueno, ya obviamente cuando empecé a trabajar contigo, pues más aún, ahora que lo has comentado, el tema del diálogo interior, ¿no? Que es una de las cosas que cuando yo escucho a la gente, ¿no? A lo mejor que está contando una mano o está, pues por ejemplo, ha jugado mal una mano y le han eliminado un torneo, ¿no? Y ellos mismos se Mm. dicen, joder, es que soy, bueno, un pescado, se dicen en el argot del póker, ¿no? Que es como, pues bueno, que ha cometido un error muy grande, ¿no? Y es que, ¿sabes? Cómo se hablan a sí mismos, ¿no? Me parece súper Mm. importante y a mí es una de las cosas que más me han ayudado, ¿no? En mi crecimiento personal. Si quieres comentarnos algo de esto, Joan. Es, es ineludible, es una cuestión que se tiene que una persona meter hasta el fondo porque todo el mundo se habla de alguna forma u otra. Incluso aquellos que no son conscientes de que lo hagan, lo hacen. De hecho, ya lo comento en el libro, que hay muchas personas que me dicen, seguro que yo me hablo de alguna manera, seguro que yo tengo diálogos internos, por supuestísimo que sí. Eso nos viene de serie y todo el mundo se habla y todo el mundo mantiene conversaciones consigo mismo. Totalmente. Entonces, vale muchísimo la pena hacer una profunda revisión a eso y averiguar realmente si ese diálogo interior es positivo, si es constructivo, si hay falsedad, si hay autoengaño o si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, si hay una comprensión, si hay un apoyo, si realmente, como he dicho antes, nuestro interior es un entorno hostil o es un entorno amable. Eso hace una diferencia brutal, sobre todo cuando vienen mal dadas, que Correcto. siendo como es la vida, suele pasar. Suele pasar. El otro día escuché también a otro de mis referentes, que es al doctor Mario Alonso Puig, decir una cosa que me gustó un montón, ¿no? Y es que cuando caemos, la forma en la que nos hablamos determina si es simplemente una caída o es una catástrofe. Vaya, más o menos decía una cosa así, ¿sabes?
y creo que al final tiene mucho sentido, ¿no? Totalmente. Sí que hay personas que confían en la severidad, en la dureza del mensaje, ¿no? En autoespolearse diciendo cosas como, joder, esto es todo lo que sabes hacer, pues vaya pringado eres o vaya pescado, como has dicho tú antes. Yo creo que no vale la pena espolearse así, ¿me entiendes? Creo que eso a largo plazo tiene que provocar una brecha, una grieta en la relación que una persona tiene consigo mismo. Si tuviéramos si nuestro padre o un profesor durante varios años nos intentase sacar lo mejor de nosotros mismos a base de esa caña, a base de espolearnos de esta forma, yo creo que acabaríamos mal. Yo creo que como todo Mal. en el equilibrio, ¿no? Está Exacto. el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que mi padre es una persona muy severa y yo tengo que decir que también gracias a esa parte, como has dicho tú, de Mm. caña, pues quizás también no todo a veces tiene que ser palabras bonitas, ¿no? Y todo, hay hijo, hay cariño, entiéndeme, Claro, ¿sabes? O no, sea, que creo que una pero parte... sí que tiene que ser constructivo Totalmente. y tiene que ser entregado de una forma que pueda calar y que la persona note que hay una preocupación desde el mejor sentido de la palabra, ¿vale? Que tú digas, esta persona es que está así porque es que quiere que yo mejore, ¿vale? Quiere que me vaya bien y me lo entrega así, como que seguramente es como lo han aprendido, ¿eh? No podemos culpar a nadie de que no se nos entregue esto así, pero no tiene que haber ni una severidad excesiva, ni una crudeza excesiva y tampoco tiene que haber un optimismo porque sí, ¿vale? Yo siempre lo digo, si para ser optimista te tienes que mentir, mejor no seas optimista. Mejor sé otra. Porque aquí se da un mal diálogo interior también que tiene pinta de bonito, que es ese que dice, no, pues seguro que en el próximo torneo gano, seguro que la próxima mano es buena. ¿En base a qué estamos diciendo esto? Sí. No es ni para un lado ni para el otro. Al final, como en casi todas las cosas de la vida, ¿no? El equilibrio, Joan, es primordial, ¿no? Es vital y siempre, para mí el equilibrio siempre está pegado a la verdad. Y hay que intentar hacerse fuerte en la verdad, siempre. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Genial, Joan. Pues te quiero comentar también otra de las cosas por las que cuando he hablado con los chicos de la escuela, ¿no? Y que veo que quizás es uno de los problemas que, bueno, y a mí también, ¿no? O sea, quizás hasta hace un tiempo era una de las cosas que más me rondaban por la cabeza, ¿no? Y es pensar tanto en el resultado y menos en el camino, ¿sabes? Yo creo que al final es muy importante, perdón, no es tan importante el resultado, sino el camino que seguimos para llegar a él, ¿no? Y al Ya. menos hablo desde mi experiencia y creo que también por gente de mi círculo por la que he podido hablar sobre esto, es totalmente al revés, ¿no? Estamos esperando el Sí. resultado, esperando a que llegue ese torneo en el que ganamos 1 millón de euros y claro, pasan los años, no llega y no disfrutas quizás del Ya. camino como deberías, ¿no? Ya, porque siempre estamos colocando en un punto muy concreto y muy alejado ese bienestar, ese logro, ese gran premio. Entonces, estar en medio solo nos recuerda lo lejos que estamos de ello o, aunque estemos cerca, nos recuerda que aún no lo tenemos y que por lo tanto tenemos casi razones para sentirnos bastante desdichados e infelices. El ser humano es en esencia, creo que impaciente y muy cortoplacista. Hay muy pocas personas que tengan esa paciencia y que además sepan pensar en el medio largo plazo. Pero es que el gran premio está en el medio largo plazo y más en el largo que en el medio. En el póker Entonces, es la base del póker, vaya, o sea, pensar en el largo plazo, ¿sabes? Pero es complicado, ¿no? A la vez. es difícil. También es que yo soy de la opinión de que es muy difícil que una persona pueda ser paciente y que pueda pensar en el largo plazo si está haciendo algo que no disfruta y que no ama totalmente. ¿Vale? Entonces, esta debería ser la cuestión de fondo. O sea, realmente te lo pasas bien jugando a póker, porque si no te lo pasas bien va a ser muy difícil que esto aguante hasta que se pueda manifestar ese medio largo plazo, sobre todo el largo. Y la impaciencia, cuando no estás disfrutando algo, es que quema, Sí, sí, quema, totalmente. porque evocamos enseguida un sentimiento de necesidad de recompensa, del tipo, ¿de qué estoy haciendo esto? Por la pasta, que en el fondo no me gusta, joder, que sea por lo menos para forrarme enseguida y hacer que esto valga la pena. Porque si no, realmente no vale la pena. Sí, ¿Me explico? sí, sí, totalmente.
de acuerdo con lo que dices, lo que pasa es que obviamente en el póker es complicado, sobre todo cuando empiezas y fíjate, una cosa que seguramente la gente que me conozca más ya lo ha hablado con él, pero yo la primera vez que me fui de España para jugar al póker fue a Ámsterdam, dejé mi trabajo que tenía aquí en una oficina en Madrid y me fui allí a lavar platos y a jugar al póker por las tardes y pues han pasado ya 8 o 9 años y lo recuerdo como seguramente el mejor año de mi vida, ¿sabes? Y no tenía dinero, tenía que iba en bicicleta a trabajar, iba con el portátil medio roto por todos lados y al Mm. final miras para atrás, ¿no? Y dices, joder, tío, qué bonito es haber disfrutado en ese momento cuando las cosas Totalmente. seguramente no iban muy bien, pero en mi cabeza era como, esto es lo que quiero, es mi sueño y me da igual todo lo que haya detrás que voy a conseguirlo, ¿sabes? Pero claro, es que esa parte es interesantísima y fundamental. O sea, que estoy dispuesto a entregar por mi sueño. Porque esta ecuación, todos tenemos que pasar por ahí. Cuando queremos algo, tenemos que dar algo a cambio. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a entregar? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Y cuánta paciencia en este caso estoy dispuesto también a entregar? Hay gente que quiere cosas muy grandes a cambio de muy poco. Y como dije hace poco, a la vida no la engañas. Y la vida no acepta tratos baratos. Esto es así. Al final que, las cosas que más nos cuestan son las que mejor nos sientan, ¿no? Por decirlo de una forma. O sea, las cosas más costosas y las que más trabajo nos han llevado, más esfuerzo, más sacrificio, luego lo que sentimos por dentro cuando las vamos consiguiendo, al menos Claro, en mi persona, es inexplicable, ¿no? El sentimiento de gratitud, ¿no? De bienestar contigo mismo, ¿no? Un poco. y ya no solo eso, o sea, durante el camino todo el crecimiento personal que tú, por ejemplo, tuviste en tu andadura. Eso, aunque al final no hubiese fraguado todo de la forma que fraguó, o sea, tú te llevas muchísimo del camino, te hubieses llevado muchísimo, independientemente del resultado final o no. Es como yo cuando escribí el libro, ha ido muy bien, se está vendiendo de puta madre, pero si hubiese vendido 100 copias, wow, yo lo que aprendí escribiendo el libro, por ejemplo, eso no me lo quita nadie, independientemente de las copias finales que se vendan. Sí, yo creo También que hay que ser justo con el camino y agradecer todo lo que se saca de él. totalmente. Yo creo que al final nos cuesta un poco cuando los resultados no son los adecuados o no son los que esperábamos, quizás mejor que adecuados, tener esa, ¿no?, satisfacción personal de haber dado todo por el camino. Pero yo creo que es una de las claves, ¿no? Para sentirte bien, para ser feliz, para estar a gusto contigo mismo, ¿no? Es decir, bueno, yo me deshago del resultado, sé que he hecho lo mejor posible dentro de cómo podía hacerlo y bueno, pase lo que pase, pues me deshago un poco, ¿no? Del desenlace. Totalmente, esa actitud es muy, muy positiva. Yo, volviendo al libro, yo que sabes, Javier, que he leído muchísimo todo lo que se puede leer sobre este tema, yo podría haber hecho un superventas, ¿vale? Pero a mí lo que me preocupaba era sentirme muy orgulloso y satisfecho de mi libro, se vendiese o no, finalmente. Y yo creo que eso ha hecho que esté funcionando tan bien sin tener que renunciar a nada de lo que yo quiera decir. Entonces, esa es la cuestión de fondo, creo, que es lo más importante. Al final de todos los caminos tenemos que pensar, he dado todo lo que tenía, porque eso es lo que va a dar finalmente la paz interior. Totalmente. Eso es lo que va a hacer que cierres el libro de tu vida y digas, ha sido un buen viaje. Desde luego, no puedo añadir nada más. Sí, tenía por aquí también, Joan, ahora que acaba de decir esto, ¿no? Quería preguntarte qué es la felicidad para ti. Y yo ya lo sé, porque ya hemos hablado sobre esto bastante, ¿no? Pero ahora cuando has dicho el tema de la paz interior, si quieres comentarlo un poco, porque yo me veo muy reflejado en esto y yo cuando siento que tengo paz dentro y que estoy tranquilo y que las cosas he actuado correctamente y tal, para mí es seguramente también la definición de felicidad, ¿no? Sí. Un poco homogénea, entiéndeme, pero. No, totalmente de acuerdo. Para mí la felicidad es igual a paz interior. No tengo ninguna duda al respecto y no es algo que se me haya ocurrido un jueves cruzando una calle. Es algo que llevo forjando y pensando en ello y sobre todo llevo muchos años intentando refutar la idea, intentando encontrar un argumento en contra de esto, porque a mí lo que más me interesa no es tener la razón, sino me interesa tener la verdad cerca.
porque sé que si es así, yo iré bien por la vida. Y cuando yo estudiaba todos los temas de la felicidad y de la filosofía y leía ciertas definiciones, me parecía que eran fácilmente refutables. Entonces llegaba a inferir o a sobreentender que el escritor del libro en cuestión, en el que se habla de la felicidad, pues no era feliz. Y esa era mi primera preocupación a la hora de escribir yo. Yo pensaba, yo no puedo escribir un libro sobre felicidad si no soy feliz. Totalmente de acuerdo. ¿Qué crees que le Si no, falta al mundo para tener paz interior? ¿Por qué crees que... Me acuerdo un día que lo hablamos, ¿no? Que me preguntaste, ¿a cuánta gente conoces que de verdad piensas o puedes decir que son felices, ¿no? ¿Qué crees que le falta al muy, mundo? ¿Qué crees que...? yo creo que le faltan muchas, bastantes cosas. Le falta, yo creo, aunque seamos más las personas buenas que las malas, yo creo que falta más una bondad activa, una bondad que se manifieste. Así como el malvado rara vez es malo para sí mismo, siempre va esparciendo esa maldad en diferentes niveles, ¿vale? A veces sutiles, ¿no? Como hablar por detrás mal de otras personas y otras directamente pues arreándole un tiro a alguien por la espalda. El que es bueno rara vez lo manifiesta de una forma verdaderamente notoria. Todos conocemos de casos brutales, ¿no? De una generosidad y una solidaridad increíble, pero a mí no me salen las cuentas. Si realmente somos tantos, somos mayoría, una mayoría muy holgada, creo yo, pues aquí hay un desfase. Y me gustaría que eso se solventara. Entonces no creo que nos falte bondad, sino que nos falta manifestarla muchísimo más. Nos falta llenarnos también de mejores deseos para el prójimo. O sea, que no nos joda literalmente ver a alguien feliz por la calle si nosotros no somos felices, que no nos joda ver a alguien a quien le va bien la vida, que no nos joda ver que alguien tiene mucho dinero si nosotros no lo tenemos porque no sabemos cómo lo ha conseguido. Y nos falta también sobre todo esa fortaleza de espíritu para no caer en esos malos pensamientos. Y por encima de todo esto, creo que nos falta un amor mucho más profundo por la verdad. Totalmente, Eso es. totalmente. De acuerdo, ahora que acabas de decir esto, eh, he recordado, ¿no? La cantidad de veces que yo creo que es algo que nos ha pasado a todos en el mundo del póker, ¿no? Y quizás lo que has comentado, pues seguramente a la gente le puede ayudar, ¿no? Y es al final alegrarse de los éxitos ajenos, ¿no? O sea, y soy totalmente sincero, que yo soy el primero que quizás cuando ha ganado un torneo una persona que no me caía bien o que pensaba que no lo merecía, tú fíjate qué palabra, pensaba que no lo merecía en el póker, que ya me contarás, ¿sabes? Yeah, Donde la suerte tiene un gran impacto, obviamente, en el corto plazo. Y justo. muchas veces, ¿no? Pensaba, joder, ¿y este cabrón que es muy malo? ¿Por qué ha ganado esto, no? Y creo que es una cosa, un error que cometemos muchos jugadores de póker, ¿no? Y es el criticar cuando otra persona gana o criticar el que no sea justo o bajo tu prisma no sea justo que otra persona tenga según qué éxito, ¿sabes? Claro. Es que ¿Qué esa es una consejo le cuestión. darías? Es que esa cuestión no está cubierta por la verdad. O sea, cuando decimos no es justo, ¿de qué estamos hablando No es realmente? justo para ti. O sea, pero ¿cómo sabemos que No, no ha no, sido claro, claro. justo? Bajo tu prisma no es Es- justo porque tú piensas que es malo y al final tú no estás en su casa viendo si el tío está estudiando o no está estudiando, es- si tiene buenos hábitos, si no los tiene, tiene mucho impacto, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Totalmente. Yo lo que entendí con la cuestión de la felicidad era que si realmente felicidad es igual a paz interior, yo tengo que desear la felicidad de toda la humanidad entera, de cada individuo. Porque si la tiene, será porque tiene paz interior. Y si tiene paz interior, será porque es una buena persona. Y será porque es una persona fuerte. Y será porque es una persona honesta. Y será porque es una persona con valores y principios. Y será porque es una persona que quiere el bien del prójimo. Entonces, si esto fuese así uno a uno, viviríamos en, no sé, en una especie de paraíso en la tierra constantemente. Que la Entonces, gente, ¿qué sentido tiene que yo no desee la felicidad de alguien? ¿Acaso quiero el caos en el mundo en el que yo vivo? No tiene totalmente. sentido. Yo creo que al final la gente feliz no da por el saco, ¿no? Como podríamos decir coloquialmente, ¿no? La gente cuando está contenta y... Hombre, entiéndeme, no felicidad con estar contento, son dos cosas diferentes, ¿vale? Pero la gente cuando es feliz a la gente a la que yo he conocido que podría definir como gente feliz, no está preocupado de joder al de al No, lado o está preocupado de a ver qué artimaña puedo hacer para fastidiar al resto de la humanidad, ¿no? totalmente. Pero tú sabes también como yo que provoca más envidias un tío con un Porsche que un tío feliz.
¿vale? Y eso es un problema. Realmente lo que se critica y lo que se envidia son aquellos individuos que responden a falsas definiciones de la felicidad. ¿Vale? Como la definición que dice que felicidad es igual a, pues, a tener estos bienes materiales o mucho dinero o mucha fama, mucho reconocimiento. Y esto se resuelve con muchísima sencillez. Si yo te cogiese a ti y te dijese, mira, pues tengo aquí un genio en una lámpara mágica que está dispuesto a entregarte 1.000 millones de dólares con la condición de que entregues tu felicidad eterna. O sea, tú nunca vas a poder ser feliz, pero tienes 1.000 millones de dólares. Pero te compres lo que te compres, no vas a poder experimentar tal cosa como la felicidad. ¿Tú harías ese trato? Nada, está claro. Sí, de hecho, hay una cantidad de gente económicamente súper, bueno, millonarios y tal, que, bueno, hablamos algún día, ¿no? Cantantes, futbolistas, actores, gente que tiene, podríamos decir, todo en la vida y que acaba, pues, suicidándose o acaba con depresión o acaba tirado por las drogas o no se habla con su familia o, ¿no? O sea, al Está. final... Toda esta gente lo cambiaría todo. Kurt Cobain lo hubiese cambiado absolutamente todo por tener esa paz interior que no tenía. Me acuerdo, Iván, que una frase que me decía mi padre de pequeño, me lo decía un poco en España, ¿no? Y bueno, imagino que siempre se tiene como ese, ¿no? Pensamos que en España hay mucha envidia y tal, ¿no? Y siempre me decía, joder, es que aquí cuando la gente te ve, bueno, te ve, ¿no? Porque mi padre no tiene un Ferrari, ¿no? Pero cuando la gente ve pasar a alguien con un Ferrari, siempre piensa, joder, hijo puta este, que se le habrán regalado su padre o tal, en vez de pensar, ¿qué habrá hecho esa persona para Exacto, tener un Ferrari, ¿sabes? exacto, Que es como... exacto. Pero es que aunque se lo hayan regalado, el dinero no nace ni sale en un puto huevo Kinder. No, Vamos a ver, si le han regalado, si su padre le ha regalado un Porsche, lo que hay que preguntarse es qué ha hecho el padre para poder regalarle a su hijo un Porsche. sí, totalmente, Y, pero entiendes lo que te o quiero sea, decir. sí, sí, por eso digo que sí, siempre hay un punto en el que las cosas se suelen mostrar en un 99,9% de las veces como merecidas. Sí. ¿Entiendes? Es como cuando vemos a un tío que tiene un cuerpo que está muy trabajado, que está cachas y decimos, va, seguro que se mete de todo. En lugar de admirar el proceso e inspirarse en Totalmente. él. Cuando ves a Y esa alguien, es... pensar qué ha hecho y en qué puedo aprender Exacto, yo de él exacto. para llegar al punto en el que está él, que a mí me gustaría. Que esa es una jugada maravillosa, Javier. O sea, realmente poder apalancarte sobre la experiencia y el conocimiento vital de una persona para conseguir lo que a lo mejor a él le ha costado muchísimo más. ¿No? O sea, es una oportunidad desperdiciada que, que realmente tendría que hacernos replantear exactamente qué tipo de relación tenemos con las demás personas y con el mundo en general, Sí. que seguramente sea un reflejo de la que tenemos con nosotros. Justo con esto, Joan, vamos a enlazar con otra de las preguntas que tenía aquí para hacerte, porque justo lo que has dicho, ¿no? Me acuerdo que escuché un día a Will Smith decir que todos los problemas que tenemos o que podemos tener en nuestro día a día ya le han pasado a otra persona y se ha preocupado Totalmente. sobre escribir sobre ello, ¿no? Y quería, yo sé que tú eres un lector empedernido, que puedes estar andando por la calle leyendo tu libro al mismo tiempo, ¿no? Y para mí, si Era, tuviera que volver para atrás, diría que el impacto más grande que he tenido en mi vida, en mi crecimiento personal, ha sido empezar a leer. O sea, no tengo dudas sobre ello. Me parece que es algo que simplemente con dar 15, 20, media hora todos los días te puede llevar a hasta donde quieras, vaya. Y bueno, quería que me dieras un poco tu opinión. ¿Qué le dirías a la gente que le cuesta tener este hábito? ¿Cómo podrían implementarlo en su día a día? para mí leer siempre vale la pena. O sea, incluso cuando lees un libro malo, yo de hecho aquí debajo del monitor del ordenador tengo el peor libro que me he leído en mi vida. Te lo juro por mi madre. Es que no quiero hacer un estropicio. Como seguro que el autor no nos ve, que espero que esté en el fondo del mar, no, es broma. Es este, ¿vale? Apúntalo. Y lo tengo aquí. Apoyo el monitor aquí porque creo que en gran parte, gracias a este libro, me atreví sin ningún problema a escribir el mío tal y como lo tengo escrito. Porque dije, si este tío ha podido escribir un libro, yo puedo escribir toda mi vida. O sea, hasta los libros malos enseñan cosas, ¿vale? Te ayudan a completar una filosofía propia de vida, unas ideas que se van a ir forjando. O sea, nunca me ha pasado en mi vida, y mira que he leído cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de libros,
nunca he tenido la sensación de haber tirado el tiempo con ello, ¿sabes? Jamás. Y eso sí que me ha pasado con un montón de otras cosas en mi vida. Ya que yo jugué a fútbol hasta los 18, cuando ya me lo prohibieron, pero sí que a veces he tenido la sensación de decir, cuánto tiempo perdido, ¿no? Aunque después sí, conocí a mucha gente y también estuvo bien. O con parejas, o con amistades, o con otros hobbies, que dices, pues le entregué ahí cientos de horas y ahora mismo ni lo hago ni uso nada de lo que aprendí. Pues con la lectura nunca, ni una sola vez he tenido esa impresión. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora lo pienso y digo, si hubiera el tiempo, fíjate que tampoco he sido mucho de videojuegos, ¿no? Pero si hubiera dedicado el tiempo cuando era más joven a leer en vez de a jugar a los videojuegos, pues bueno, Claro, no sabría decirte, ¿no? Qué es lo que sería ahora, claro. ¿no? Porque tal, pero, o sea, no me podría O, haber haber arrepentido. o haberlo repartido un poco. Del 100% del tiempo de videojuegos entregar un 20% a los libros. Yo, mi suerte, entre comillas, es que cuando era chaval no tenía un duro y comprábamos a lo mejor un videojuego cada 2 años en mi casa. Y lo comprabas a ciegas, porque sí, te comprabas la hobby consolas de aquellos tiempos Joder, y a lo increíble. mejor había una review o a lo mejor no. No había un internet no había un YouTube donde ir a ver vídeos del videojuego en sí para ver si molaba o no. Yo recuerdo, Javier, que me compré uno para la Nintendo 64, que estuve un verano entero trabajando en el taller para comprármelo. Se llamaba Lamborghini no sé qué, y era de carreras y había Lambos. Qué guapo. Cuando lo puse dije, hostia, no funciona porque va como a 10 por hora. Miro el velocímetro y iba a 300 y yo, ¡pua! Era insoportable, no se podía jugar. Me costó 15.000 pelas, Hostia. ¿me entiendes? 15.000 Claro, pelas, ¿sí? O sea, que eran 15.000 pelas. La 75 Nintendo, euros, ¿eh? De la época, ¿eh? Joder. te estoy hablando del año 90 sería el año 96 o 7. Sí, sí. Yo el primer O sea, juego que era tuve fue el FIFA 96, fíjate si me acuerdo, la FIFA PlayStation. 96. Imagínate, pero ese aún se podía jugar, yo lo jugué y estaba bastante bien. Sí, sí. Pero claro, yo lo intenté emocionarme con él, en plan, no, Pero mola más. pero pero mola el coche, nada, era una puta mierda, era malísimo. Entonces yo ese juego lo dejé en una estantería y ya no tenía más juegos con los que jugar. Entonces, tardes de verano yo pues leía. Que- Leía. Cuando no podía quedar con ningún colega, pues cogía un libro. Porque no tenía la posibilidad de, este juego no me gusta, no tenía una suscripción de pago para tener un elenco de videojuegos ahí para ir probando, este sí, este no. O sea, las posibilidades para aburrirte hace 25 años eran mucho mayores que las que hay ahora. Seguramente nos aburriríamos menos, ¿eh? El otro día lo hablaba, ¿no? Con mi novia, ¿no? Que hay veces que te tiras mirando Netflix o HBO o lo que sea 20 minutos para encontrar una película y antes te veías las películas en VHS 40 veces la misma película, Joder, ¿sabes? las Era acabamos en el como... videoclub y en Sí, 24 horas, tenía para que... empezar, la veíamos 2 veces Sí, seguidas, sí. Sí, una sí, detrás sí. de la otra. Era un maratón de la misma película, pero no de una serie completa. No tiene que ser. Entonces, esos espacios para el aburrimiento y para el descubrimiento posterior, ¿no? Como te aburrías, buscabas cosas para entretenerte. Mi hermano, por ejemplo, es un manitas, te coge 4 tablones de madera y te monta una estantería en nada, en 5 minutos. Y esto él lo tiene porque cuando íbamos al campo de mis abuelos, cuando éramos críos, él se aburría muchísimo con todo lo que había por ahí, pero encontró un día un montón de maderas y un bote con clavos viejos de mi abuelo y él los ponía rectos y empezó a clavar maderas. Y de ese aburrimiento encontró a partir de ahí una creatividad. Encontró algo que realmente le gustaba y le llenaba muchísimo. Y lleva, pues, casi 30 años haciendo ese tipo de cosas. Ya te digo. Que no hubieran sido posibles de haber tenido tanto entretenimiento al alcance de la mano. Correcto. Tanta facilidad para esto. Y si tuvieras que recomendar 3 libros aparte del tuyo, que se llama 6 obstáculos para la felicidad, luego ya pasamos el enlace, a gente que a lo mejor no haya empezado a leer muy activamente o... yo recomendé aquí en el canal de Discord el de 12 leyes para vivir, pero entiendo que al final es un libro que quizás si no has leído un poco antes o no puede resultarte un poco denso. Te dejo que, Ya. que pienses o qué 3 libros recomendarías o qué para gente que puede... 12 reglas para vivir, aunque sí es un libro complicado, tiene una cosa muy buena que no tienen muchos otros libros, que es que tiene una cantidad de información brutal en YouTube de gente explicando el libro. ¿Vale? Y eso está
Muy bien, tú coges el libro de 12 reglas para vivir, te lees la primera regla, cuando acabas te vas a YouTube, pones explicación de la primera regla de 12 reglas para vivir y te sale un montón de gente explicando eso. O sea, sería como tener a un experto en el libro de Peterson explicándote de qué va. Y a mí me parece que el contenido del libro es tan brutal que merece la pena el esfuerzo. Porque aunque Peterson no lo reduce a la forma más simple posible, pues necesita un esfuerzo de parte del lector. Hay cosas que aunque queramos, precisan de un esfuerzo, ¿vale? De un esfuerzo por intentar comprender, por coger, aunque sea la Wikipedia y buscar términos ahí. Esto que me está explicando qué significa. He visto esta, o el diccionario, he visto esta palabra, no sé qué significa. Pues ten un arrojo de humildad y busca esa palabra. Haz un esfuerzo. A mí me parece un libro que sí o sí se tiene que leer. 12 reglas para vivir, porque es quizá el libro que habla sobre la fortaleza interior mejor que nadie. Yo creo también, Joan, que cuando a una persona que está lista, ¿no? Como es Jordan Peterson, a veces yo creo que le cuesta como bajarse al nivel un poco de la gente normal o le cuesta explicar las cosas sin darle un poco de vuelta o no. O sea, Ya, yo creo que le cuesta porque, por lo que conozco de su vida, pues se ha movido en entornos de clase media alta alta, por decirlo así. Entonces, quizá no ha tenido que mezclarse con gente como tú y como yo en su momento. Yo, sin embargo, he tenido que explicar constantemente conceptos desde muy crío difíciles a gente que quizás no se hubiese visto en un entorno como el de Peterson. Y yo he ido descubriendo esas formas de explicar complejos, difíciles y profundos de una forma muy sencilla, muy simplificada, sin renunciar a lo que es. Porque aquí también como te he dicho, hay cosas que no se pueden reducir tanto. ¿Conoces la historia de Einstein y la teoría de la relatividad? no. Es muy bueno. Ya había sacado había resuelto la teoría, ya era mundialmente famoso, iba dando un paseo por la playa y una persona lo reconoció y le dijo, doctor Einstein, ¿me puede explicar la teoría de la relatividad así en plan fácil? Porque no la entiendo. Y coge Einstein, coge un palo ahí en la arena, le pone, pues mira, es así, así, así. Dice, ¿lo entiendes? Y el tío hace, no, no lo entiendo. ¿Me lo puede explicar un poco más sencillo? Y Einstein vuelve, ¿no? Y le dice, ¿así? ¿Así lo entiendes? Y tío, casi, pero no, un poco más sencillo. Y Einstein dice, vale. Hace así y le dice, ¿y ahora? Y el tío dice, coño, ahora lo entiendo. Y Einstein le dice, ya, pero es que ahora ya no es la teoría de la relatividad. Hay cosas que precisan de un esfuerzo. Entonces tú no puedes explicar los entresijos del ego, por ejemplo, si no te propones hacer tú después un poco una búsqueda o abrirte en un proceso mental por el cual puedas contemplar tan siquiera este tipo de cosas. Pues Más libros así, fáciles de leer. A mí hay un libro que me sorprendió muchísimo en su momento y que me lo leí muy a desgana, que era el de Control de su destino de Tony Robbins. no lo he leído. ¿Vale? Porque No lo he leído. es A Tony Robbins le tienen un poco como, ¿no? La gente yo le tenía, lo veo un poco, ¿no? Que como sale el yo, tío, ¿no? yo que mi bagaje es filosófico, que yo sobre todo leo filosofía, yo cuando recuerdo que vi en Netflix el famoso documental de Tony Robbins que se llama Yo no soy tu gurú, y mi vergüenza ajena lo toleró 5 minutos. Yo a los 5 minutos dije, hostias, no puedo más. O sea, porque estaban ahí en un teatro y cogía un tío así y el otro lloraba y yo, ¡buah! Y lo levantaban, casi que lo manteaban y todo. Y yo, ¡buh! Madre mía, no puedo. Mi vergüencentómetro está fatal. Y claro, a partir de ahí, error mío, hice un juicio total de lo que debía ser Tony Robbins. Y la gente me recomendaba mucho el libro de Control de su destino. Y yo pensaba, ni de coña me lo voy a leer. Hasta que un día me di cuenta de mi error y dije, mira, no puedo decir más que es una mierda si no me lo he leído. ¿Vale? Y no puedo hablar en términos de seguramente sea una mierda porque viene un documental, un show de este tipo. Y dije, me lo voy a leer y luego ya podré decir con propiedad o no si a mí me parece una mierda o no. Cuando llevaba 50 60 páginas dije, joder, este libro es muy bueno. Pues me lo voy a ¿Sabes? apuntar, Joan. Yo creo que Y también bueno, me ha enseñado un poco la vida, ¿no? Que a toda la gente que ha llegado al top de algo, estés más de acuerdo o menos de acuerdo, hay que respetarla, ¿sabes? Y hay que intentar pensar en por qué han llegado ahí, ¿no? Que nosotros en el póker yo creo que
es un error también que cometemos muchas veces, ¿no? De criticar a uno o al otro, o incluso a recreacionales, ¿no? Que son gente que no se dedica profesionalmente y hacen jugadas extrañas o qué tal. Y me acuerdo que escuché bueno, pues a una de los mejores jugadores de la historia de nuestro país, ¿no? Cejaca, decir un día que había que aprender de todo el mundo, ¿sabes? Y que hasta de un recreacional o una persona mayor o típico abuelete, ¿no? Cuando vamos a Las Vegas que está allí, que oye, ese señor lleva 40 años jugando al póker, ¿sabes? O sea, no, que muchas veces tendemos, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del ego, ¿no, Joan? Pero tendemos a que nuestro ego nos diga, pero a mí el señor este que me va a contar, ¿no? Que si yo estudio con estos programas, si yo juego online, si juego los torneos caros, y este es un pescado y no, yo creo que un poco te pasó a ti con Robbins Robbins. y yo creo que hay que respetar a todo el mundo que ha llegado alto en cualquier ámbito de la Claro. vida, ¿no? Y sobre todo también hablar con propiedad. O sea, tú no puedes decir que un autor es una mierda si realmente no te has leído ninguno de sus libros, ¿cierto? A mí me gustaría, sabes que a Jordan Peterson le han cancelado, le han criticado un montón y me gustaría saber de verdad cuánta gente que le he criticado, que ha dicho cosas sobre él, ha leído su obra, ¿sabes? Y si después de que hayas leído su obra o después de que hayas consumido un poco, ¿no? Los conocimientos que tiene o las cosas que él piensa, pues si la gente le sigue criticando, a ella me parecería lícito. No lo compartiría, pero me parecería lícito, ¿no? Sí, claro, o sea, tú puedes no estar de acuerdo con lo que dice Jordan Peterson, pero no puedes decir que es lo que dicen que si es pues, un fantasma y un misógino y un fascista y un no sé qué, porque eso, en la obra no se lee eso, No, no, totalmente. no se ve eso. Entonces, yo me imagino que a Peterson se la tiene que trujar bastante, o sea, le tiene que dar bastante igual. Pero ya hay un atrevimiento muy fuerte. Esto también tiene mucho que ver con una era de estos últimos 15, 20 años, una era muy vanidosa, ¿vale? Donde quizás estemos en una de las épocas de la humanidad donde más autoimportancia a nivel vanidoso se da la persona, ¿vale? Empezando desde esa superpotenciación de la cámara frontal del teléfono, ¿no? Para hacerte fotos a ti, que esto era algo que en nuestros tiempos hacíamos fotos una vez al año o algo así y ya veíamos si se revelaban o no. Entonces, todo esto tiene muchísimo que ver con esta nueva forma de hablar tan dando sentencias a todo el mundo o frases tan dogmáticas, tantísima ideología que hay ahora, tanta necesidad de pertenencia, tanta necesidad de juntarse a una, como te he dicho, una ideología, sea del tipo que sea. Y todo esto son subproductos egóticos, ¿vale? Que tienen mucho que ver con, al fin y al cabo, con lo que esconde, ¿vale? Lo que esconde un comportamiento egótico vanidoso es una falta de seguridad en uno mismo y una falta enorme de autoestima y autoconfianza. Totalmente. Pero como es más fácil para tirarse en brazos del ego y de la vanidad que limpiarse por dentro, pues de ahí tenemos todo. No puedo estar más de acuerdo. Mira, pues un poco a colación de esto que acabas de comentar, ¿no? Tenía aquí otra de las preguntas que yo creo que más dinero le cuesta seguramente en su carrera de póker a un jugador, y es el tema del ego, ¿no? Y quería preguntarte cómo podemos trabajar nuestro ego y no tomar decisiones basándonos en él, ¿no? Que muchas veces, pues, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Llegas a un torneo y ves que la mayoría de jugadores son jugadores muy buenos, y eso a mí me ha pasado, ¿sabes? De que sabes que todos son muy buenos, pero tu ego te impide el decir, es que, joder, si la gente no me ve ahí jugando, ¿no? Un poco esta validación, van a pensar que me da miedo, que no soy bueno, ¿no? Y entonces, al final, tú tienes el póker, ¿no? Como en muchos otros ámbitos de la vida, pues va con un tema de ROI, ¿no? Que es tú inviertes un dinero y cuánto esperas traerte de vuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar nuestro ego, Joan? ¿No? Que justo estaba diciendo que es una de las cosas que más pesa a la humanidad, ¿no? Yo que he sido una de las personas más vanidosas, si no la que más que yo he conocido en mi vida, que yo tenía un ego brutal. Yo parafraseaba mucho este refrán, creo que era serbio, yugoslavo, del antiguo Yugoslavia, que decía, ¿sabes cómo se suicida un yugoslavo? Se sube a lo alto de su ego y se tira para abajo. Pues yo era... yo estaba ahí. Incluso yo me jactaba muchísimo de mi ego, porque realmente yo conseguía ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que luego descubrí que no valían
absolutamente nada. Entonces, yo recuerdo en un momento de mi vida en el que todo iba mal, o sea, realmente no me quedaba prácticamente nada en mi vida que fuese como era debido, ¿no? Me paré en seco y dije, tengo la sensación de que si doy un paso más se abre el infierno a mis pies. Entonces me voy a parar, voy a dar un par de pasos atrás y luego voy a ver cómo cojones he llegado a este punto, ¿vale? Y me di cuenta de que las peores cosas que me habían pasado en mi vida me habían pasado por motivos egóticos, por motivos vanidosos, por motivos de ese orgullo desmedido, ¿vale? Y que nada de lo que yo había conseguido me había llenado, gracias al ego, me había llenado lo suficiente como para durar más de quizá una semanita o un fin de semana. Y ya está. Entonces dije, creo que me he estado llenando de lo que no tocaba. Entonces ha llegado la hora de, no sé cómo voy a dominar mi ego, pero lo que sí que voy a hacer es rechazar toda oferta que me pueda presentar. ¿Crees que es O sea, posible eliminar el ego totalmente de una persona? no lo sé. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Yo creo que siempre es que todas las cuestiones del ego, de esa parte nuestra, no diría una parte malvada, pero sí esa parte llena de cosas, son prácticamente el fundamento del libre albedrío. Porque si fuésemos perfectos, puros y siempre bondadosos, eso no sería libre albedrío. ¿Vale? Tiene que haber esa dicotomía entre ego y esencia o ego espíritu, como le quieras llamar. Porque si no, es que no podría encontrar un sentido a todo esto. Y por eso el ego tiene una utilidad, sobre todo en primeras etapas de la infancia y de la adolescencia, cuando no tenemos un bagaje experiencial suficiente como para poder discernir ciertas situaciones, pero llega un momento en el que tiene que haber una cuestión, una conversación, por decirlo así, una negociación con el ego. Y yo en mi caso descubrí que siendo como había sido yo tan egótico, que no podía negociar nada, porque sabía que se me podía ir la cabeza perfectamente. Por eso yo estuve, por ejemplo, tantísimos años sin competir en halterofilia. Entrenaba con números muy buenos, pero no quería competir porque yo sabía que en la rivalidad con los otros y tal, mi cabeza, mi ego se ponía a tope, súper cachondo y me volvía medio loco. ¿Y ¿Vale? Y que eso era uno de los restos. ¿Y cómo gestionarías, por ejemplo, esto, Joan? Porque yo que conozco a bastantes jugadores que juegan pues, los torneos más caros que hay en el mundo, ¿no? Y alguna vez cuando he hablado con ellos, o incluso no solamente de España, sino fuera de España, todos sí que creo que, y yo el primero, no me estoy eximiendo de esto, ¿no? Pero como que creemos que gracias a nuestro ego podemos llegar más arriba, ¿vale? O sea, como que muchas decisiones que están basadas en el ego pueden hacer que escales, por decirlo no en la escala social, pero bueno, como en el mundo del póker, ¿no? O sea, Yo también creía eso. Y mi resolución, mi decisión fue rechazar cualquier cosa que pudiese conseguir gracias al ego, fuese lo enorme que fuese. ¿Vale? Yo prefería tener cosas quizá más pequeñas, pero que había conseguido sin el ego, que conseguir cosas enormes gracias al ego, porque no dudaba de que pudiese tener una buena sensación, un buen sentimiento y que mi paz interior estuviese en peligro finalmente. O que al final eso... que Dime. quizás nos envenena, ¿no? Conseguir cosas gracias al ego. Te iba a decir justo eso, que quizá ese pastel con tan buena pinta que te trae el ego está lleno de veneno por dentro, que era lo que yo sentí. Y yo conseguí un montón de cosas gracias al ego, pero un montón, ¿vale? Desde dinero hasta reconocimiento, chicas, obviamente, un montón de competiciones también y de éxito, pero que no me llenó nada, ¿me Yo creo entiendes? que es importante Entonces, hacer un ejercicio de reflexión también, ¿no, Joan? Que seguramente muchos de nosotros no hayamos hecho ese ejercicio de reflexión, ¿no? Como hiciste tú en su día, de me merece la pena todas estas cosas que estoy consiguiendo gracias al ego. Me siento bien cuando realizo según qué es que, cosas controladas por él. es que yo Es que yo muchas de esas cosas las conseguí a base de convertirme en una peor persona. ¿Me entiendes? O sea, en alguien vengativo, en alguien rencoroso, en alguien competitivo, pero en el plano más agresivo posible. En el plano de no tener ningún escrúpulo. En plan, estoy soltero, me gusta esa chica, voy a por ella, que tiene novio, me la suda. Sí tiene, que se joda el novio. ¿Entiendes? Cosas de este tipo. Cosas que después estudiando mucha ética y moral son cosas que yo no volvería a hacer en mi vida.
que forman parte de mi aprendizaje y de que sin eso no habría podido sentirme mal y no habría podido buscar esta otra parte, de acuerdo. Pero si pudiera elegir, preferiría no haber pasado por ello, ¿me entiendes? Sí. Entonces no me gustaba. Si todo aquello que estaba consiguiendo tenía como pago esa, esa convertirme en una peor persona, pues No no te me mereces parecía la un buen pena. trato. Parece No me una parecía. muy buena reflexión para escucharla más de una vez, pensar sobre ello, ¿no? Y al final, bueno, está muy bien escuchar a gente hablar así sobre el ego, pero yo creo que al final el ejercicio tiene que ser de uno mismo, ¿no? Interior y bueno, Sí. reflexionar un poco, hacer introspección y ver un poco por dónde. Yo creo que el ego, toda la cuestión del ego siempre llega a un punto culmen. Siempre hay una oportunidad, siempre hay un día, una situación, un contexto, un dolor, un sufrimiento, algo, un día concreto en el que esa cuestión se pone encima de la mesa, por fuerza. Y yo creo que mi único mérito fue decir, no lo voy a coger esta vez. O sea, creo que en parte porque yo había vivido muy apegado a mi ego. Había vivido con un ego brutal, pero es que no te puedes imaginar. Aquí cosas que no puedo contar aquí ahora. Me Ahora, imagino que ahora te mismo. autovalidabas con ello también, ¿no, Joan? O sea, pensabas que el ego era parte Claro, de ti y yo soy Joan Gallardo y aquí está mi amigo el ego y vamos los dos de la mano a todos lados, ¿no? exactamente, exactamente. Yo solía decir que no necesitaba a nadie para eso, ya tenía mi ego. Pero, pero por ejemplo, tío, yo me di cuenta de una cosa que no me gustaba nada, que era que todas las cuestiones egóticas tenían mucho que ver con las otras personas. O sea, que me hacían dependiente de las otras personas, a través de las comparaciones, a través de la necesidad del reconocimiento, a través de la necesidad del aplauso, a través incluso de la necesidad del miedo. Yo, por ejemplo, cuando era chaval, que estaba muy metido en follones y peleas de todo tipo, cuando alguien me decía, hostia, pues ese cuando te vio, dijo, wow, me da mucho miedo el Gallardo. Y yo me relamía con eso, ¿sabes? Sí, Me gustaba y eso no es digno de una buena persona. sí, sí. Totalmente de acuerdo, Joan. Mira, ahora que has comentado esto, ¿no? Eh, Me gustaría preguntarte un poco, ¿no? Una cosa que creo que he hablado con algún chico de la escuela, ¿no? También sobre ello, y es el tema de los miedos, ¿no? Y el autosabotaje, ¿no? Como muchas veces, yo por ejemplo te podría contar, ¿no? Cuando empezaba a jugar quizás torneos más caros, ¿no? Y pues empezaba a viajar, quizás a jugar, por ejemplo, EPTs, ¿no? Y tu cabeza es como te sentabas en la mesa, a lo mejor veías a jugadores que ya les conocías y que estaban, por decirlo de alguna forma, pues por encima tuya, ¿no? Y tenías ese miedo a, y lo haré bien, y no, qué vergüenza si me equivoco en una mano, ¿no? Un poco cómo gestionar esos miedos, como, pues un poco lo que hablabas antes del lenguaje interno también, ¿no? De decirte, joder, no voy a ser lo suficientemente bueno para subir de nivel, no sé, ¿cómo podríamos gestionar esto o bajo tu experiencia, cómo crees que lo podríamos trabajar? Mira, a mí me gustó mucho la idea que traía Mo Gaudat en otro de los libros, que antes hablábamos de libros buenos, y hay uno que me parece delicioso, que es El algoritmo de la No felicidad. lo he leído. Es el de Google, ¿verdad? Es El de el que es el un CEO departamento bueno, no CEO de Google, pero es un, ¿no? era el encargado del departamento X de Google, que es Joder, como el departamento me han puesto los que pelos toca de las... punta acordándome, es el que se le muere el hijo, ¿verdad? Se le muere el Que hijo, escribe un libro pero no... justo después de una operación random y el tío se le... Hostia, muy recomendable ese libro, la verdad. O sea, Bueno, me muy dio... Sí. fácil. Pues te acordarás que el tío dice, tiene un capítulo donde habla bastante bien sobre el miedo y tiene una idea que me pareció maravillosa que habla de la relación que tenemos con el miedo, que esa es la clave. El miedo por sí solo no creo que sea algo problemático. Lo que es problemática es la relación que tenemos nosotros con el miedo. ¿Vale? O la parálisis o las malas decisiones y elecciones que derivan de sentir miedo. ¿Vale? De ese miedo a tener miedo incluso. ¿No? Que eso sí que es un problema. Y él decía, la gente normalmente, y es cierto, la gente normalmente cuando se presenta una situación que puede derivar en una situación adversa a nosotros, sí que sabemos hacer el pensamiento de decir, ¿cuál es el peor, qué es lo peor que puede pasar? ¿No? Pero o no, o incluso no contestamos a la pregunta o la contestamos y paramos ese ejercicio. Y entonces él proponía, una vez has contestado esa pregunta, lanzar otra, que es decir, ¿qué probabilidad hay de que esa situación se dé?
Entonces, el ¿vale? póker, Porque las esto es, probabilidades es una cosa muy importante, ¿no? Y yo eso también lo utilizo en mi día a día, ¿no? Una vez cuando hablo con mi novia y alguna vez hablamos sobre esto y le digo, pero ¿cuántas posibilidades hay de que, yo qué sé, que vayas por la calle y se te caiga una maceta encima, ¿no? Pues un 0,0. tal cual. Si tú te fueras a coger, si fueras a coger un avión, ¿vale? Y cuando vas a subir, tú ves ahí un cartelito que te dijese, pues este avión tiene un 0,0005 probabilidades de que se estrelle y nos matemos todos. Tú cogerías y dirías, ojalá fuese cero, pero Sí, sí, eh, sí. eh, voy a subir. Ahora, imagínate que vas al mismo aeropuerto y en otro pone, pues tiene un 65% de posibilidades de que no se subiría nadie. ¿Vale? Entonces, el miedo, la ansiedad a desarrollar después de ese conocimiento, pues sería muy, muy diferente de un lado que para otro, obviamente. Entonces, cuando pensemos en el peor escenario posible, le tenemos que dar una probabilidad aproximada. Esto Bertrand Russell, que aparte de filósofo era matemático, lo proponía a la gente, acostumbrados a pensar en términos matemáticos, ¿vale? A dar una probabilidad más o menos exacta a los eventos, incluso a la concatenación de sucesos que se dan a partir de uno. Este tipo de cosas me parece que es una cuestión muy útil. Entonces Mogaudan decía, bueno, ya una vez que tienes esto, ¿vale? La siguiente pregunta, porque esto se seguía desarrollando, es, bueno, ¿y si pasa el peor escenario posible? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué margen sigo teniendo? Y esta pregunta es maravillosa, porque si te atreves a responderla, tu miedo hace, ¡pum!, baja para abajo. Si realmente eres una persona que o es fuerte o tiene intención de serlo. Ahora, si tú coges y dices, no, voy a jugar en este torneo de póker, ¿cuál es el peor escenario posible? Que pierda todo el dinero que traigo. Bien, ¿qué probabilidad hay? Pues un 90% de posibilidades. ¿Y qué pasa si se da? Pues si se da, me quedo en la calle, me tendré que ir a vivir debajo de un puente y mis hijos morirán de hambre. Coño, no vayas a jugar. No Totalmente vayas de a acuerdo, jugar. sí, sí. Parece ¿Me entiendes? una Ahora, muy buena herramienta. claro, si tú dices, no, pues hay un 90% de probabilidades de que pierda todo el dinero, ¿vale? Bueno, ¿qué probabilidad, qué pasaría si finalmente se da? Mira, pues nada, que pierdo un dinero que puedo perder, ¿vale? Por lo que puedo ganar y sigo teniendo un colchón y puedo, pues, ya entenderé que me falta un poco y iré a otros torneos y ya está. Entonces, ¿qué pasa con ese miedo que se sentía al principio? Tiene que ir a menos, seguro. O tiene que ofrecer una mejor decisión, una mejor elección. Totalmente, me Por eso es acuerdo que vi una charla con me la enseñó mi novia de una psicóloga que decía que alrededor del 80% de las cosas que nos preocupan no acaban pasando, ¿sabes? O sea que si encima de ese 100% ya le estás restando un 80%, dentro de ese 20% tendrías que coger otro tanto por ciento de cómo lo gestionarías o cómo lo... Pero llegar a pensar en, vale, imaginemos que esta es la vez que tengo la peor suerte del mundo, ¿vale? Realmente, pues será el peor escenario posible. No solo eso, sino que será uno que es peor de lo que yo me imaginaba, quizá. Entonces, sigo viendo que tengo margen, que tengo cierto poder. Y cuando una persona tiene poder o siente que tiene poder y que tiene fuerza, maneja el miedo de una forma distinta hasta Totalmente. el punto en el que lo llegas incluso a llamar de una forma diferente o a tener una relación con él casi casi amistosa. Yo, por ejemplo, Javier, a mí solo me da miedo que pasen cosas que van contra natura, yo qué sé, pues, que se muera un hijo o que estalle una puta guerra mundial nuclear y que nos vayamos todos al carajo. Este tipo de cosas. Y esto, la verdad es que no, es tan improbable que suceda, aunque ha sucedido a lo largo de la humanidad, sobre todo las guerras, pero ahora mismo lo veo difícil. Que no, y como lo natural, como te he dicho antes, es que un hijo sobreviva a sus padres, pues son situaciones tan poco probables que yo directamente no les entrego ninguna neurona, que yo ya no pienso. Entonces, fuera de aquí, miedo, yo no siento tal cosa. O sea, yo creo que ahora ya inconscientemente lo llamo a lo mejor excitación. ¿Me entiendes? O esos nervios de decir, hostias, ¿entiendes? Totalmente. Mira, justo a colación de esto, yo me acuerdo que he hablado con un chico de la escuela, ¿no? Que me decía un poco sobre esto, ¿no? El miedo a hacer el ridículo quizás en algún torneo y tal, ¿no? Y dándole vueltas, ¿sabes? Me acuerdo que le comenté, ¿no? Que muchas veces, fíjate, el ego nos hace darnos mucha más importancia de la que tenemos, ¿no? Y yo le decía, joder, si es que habrá muchos de los jugadores contra los que estás jugando que si te equivocas en una mano, cometes un error garrafal, al día siguiente se les ha olvidado. O sea, no somos tan importantes en la vida de nadie
como para Por que su... errores que cometemos nos vayan a marcar para toda la vida. O sea, y esto lo puedes ver, imagínate nosotros, entre comillas, que, joder, o sea, puedes tener un pequeño impacto, ¿no? En tu comunidad o lo que sea. Pero si esto ya pasa en gente que es súper conocida, con millones de seguidores en Instagram, ¿no? Que ves al tío que hace por cualquier supuesto. cosa y a la semana ya nadie se acuerda de... Le cancelan, Claro. le tiran mierda por todos lados y a la semana ya nadie se acuerda de la cagada que hizo, ¿no? Y creo que eso también es Pues importante. esto también lo pensamos porque nosotros estamos demasiado pendientes de lo que hacen los demás. Entonces pensamos que todo el mundo hace lo mismo. Yo, por ejemplo, que paso de todo, o de casi todo, ni me paro a pensar que alguien pueda estar pendiente de mí, ¿sabes? Pero en el fondo es que me da igual. Sí, ¿Entiendes? A mí realmente, ¿qué me importa la opinión o el juicio que pueda hacer una persona que ni y conozco y te o que conoce a no me ti. importa y que no le importo y que no me conoce? Totalmente. Realmente, si lo piensas fríamente, eso tiene una importancia cero, Sí, sí. cero. Es que es difícil llegar a esa, ¿no? Quizás también tener una autoestima muy fuerte, ¿no? Y tener un, bueno, sí, amor propio, podemos Ya. llamarlo, ¿no? Que decir, bueno, sobre todo me puede importar la opinión de gente que me conoce, o de gente a la que quiero, o la que admiro, o la que tengo una relación especial, pero el 99% de la gente restante, pues me debe importar poco su opinión, ¿no? Pero esa se puede llegar ahí. Si tú te acabas de zampar una hamburguesa de puta madre y es genial y te la has comido y te ha encantado y ya no tienes hambre y te pasa alguien con un bocadillo de chorizo, no vas a querer su bocadillo de chorizo, ya estás lleno, ya estás satisfecho. Cuando una persona tiene su propia estima y tiene una opinión buena sobre sí mismo y su autopercepción es buena, automáticamente la percepción que tengan los demás de él le importan tres cojones, le dan exactamente igual. Justo ahora que acabas de decir esto, Joan, me acuerdo, fue un libro que me recomendaste tú que me encantó, se lo dije, se lo recomiendo también a los chicos de la escuela. Psicocibernética, no sé si te Mm. acuerdas que habla justo de esto, ¿no? De la importancia de la autopercepción y de cómo eso transforma, cómo hace que tu autoestima crezca y cómo hace que, pues, que la visión que tienes de ti mismo sea mejor y que el resto del mundo también la tengan hacia ti. Por supuesto, tengo mi copia ahí, es un libro que he leído más de 20 veces, me parece un libro a releer una vez al Sí, sí. año. Y es justamente esa es la cuestión. ¿Por qué nos importa tanto la opinión de los demás? Esa es la pregunta que hay que responder. No cómo consigo deshacerme de esto. La primerísima es ¿por qué me importa tanto lo que piensen de mí? ¿Cuál es el fallo? ¿Qué está fallando aquí? ¿Por qué le doy tanta importancia a esto? Yo, por ejemplo, a mí los coches que me gustan no se venden en España, o sea, o se venden de importación carísimos, que son los muscle cars de Estados Unidos de los años 60, por ejemplo. El resto de Los que coches se subían así. casi. O sea, o un Camaro, un Dodge Charger, este tipo de cosas, ¿sabes? O sea, sí, no, o sea, de estos que se sale medio motor por el capó y cosas así. Entonces, aquí de eso no hay. Y los coches normales que se venden comercialmente, a mí no me llaman la atención. O sea, sí me gusta el Defender, un todoterreno bueno y tal. Entonces, mi coche, aunque me podría comprar otro coche nuevo, más moderno, mi coche tiene 21 años. Vale, yo tengo un Mitsubishi Montero, que me vuelve loco, que me encanta. Entonces, yo cuando he ido a una reunión de amigos y tal, me dice, joder, pero ¿cómo vas con esa tartana? Me dice, digo, oye, es que a mí me gusta, digo, no necesito comprarme un mejor coche solo porque se supone que estará más a la altura de la posición o del estatus profesional o socioeconómico en la que estoy ahora. Esa cuestión no es mía. Tú tranquilo que si un día dejo de sentir placer por conducir este coche, me compraré otro y punto. Y ya Totalmente. está. Muy, La cuestión es, aquí la clave de todo esto, Javier, es cómo viviríamos si la opinión de los demás no pudiese llegarnos nunca. sí, yo creo que ahora con las redes sociales esto, pues imagínate, ¿no? Ha hecho que explote totalmente y al final imagino que mucha gente, sobre todo la gente que tiene pues muchos seguidores, ¿no? Que su vida son las redes sociales, cuando puedes tener, fíjate cómo somos, ¿no? Que puedes tener 100 comentarios buenísimos y uno malo y tu cabeza si queda con el comentario malo, ¿no? Y, qué cabrón este, ¿por qué me ha dicho esto? ¿Por qué? ¿No? Yo creo que es algo a trabajar y Claro, que nos puede pasar a todos, ¿no? porque ¿cuál era la motivación de ese contenido que has sacado? Porque si la motivación de ese contenido, sea el que sea, era
aportar algo, hacer un aporte al mundo, o ni que sea una foto bonita, traer belleza a las redes sociales, ¿qué te importa que te comenten o no? ¿Vale? O sea, debería ser un hecho, un acto autosuficiente en sí mismo. Yo, por ejemplo, ya sabes que yo no tengo los comentarios habilitados en ninguna red social, ¿vale? Y es, entre otras cosas, porque a mí no me va, o sea, yo por mi carácter introvertido y solitario, a mí que me comenten y me hagan así y tal, pues me da un poco igual. Siempre es bonito cuando te alaban o te dan la enhorabuena por haber hecho eso, por ayudar. Yo siempre lo percibo como algo positivo, pero yo no lo hago por eso. Yo lo hago por ayudar a la gente. Entonces, a mí el hecho de poder ayudar a los demás ya me es más que suficiente. No necesito esas alabanzas, que repito, cuando llegan, muy bien, eso es una cosa preciosa, pero no lo hago por eso. Entonces, muchos colegas míos de profesión me dicen, joder, tío, yo también estoy pensando en quitar los comentarios. Y yo, bien, pues quítalos, tío, si se está súper tranquilo. Además, te ahorras un montón de tiempo, porque yo para tener una sección de comentarios limpia, donde no hubiese peleas entre personas y tal, tenía que estar al loro de regularidad. Era casi como un administrador de un foro. Y me decía, ya, vale, pero ¿tú cómo sabes que a la gente le ha gustado el post que has hecho? Y yo no lo hago por eso. Yo lo hago por ayudar, ¿vale? Y lo hago lo mejor que puedo siempre. Entonces, me digan lo que me digan, no creo que lo pueda hacer mejor. Y ellos me decían, ya, pero... joder, que la gente no podrá ver que la gente en los comentarios te aplauden y te dicen que eres el mejor y tal y cual. Y yo, es que ese es el problema. Es que lo haces por eso, cabrón. Tú no quitas los comentarios porque echarías mucho de menos los aplausos. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos de una forma brutalmente sincera? Y honesta, sí, sin buscar reconocimiento y simplemente porque quieres aportar tu Exacto. granito de arena al mundo y es tu forma de hacerlo y no esperando Exacto. que la gente te dé una palmadita en la espalda. Es que si no, ¿en qué juego entras? Porque tú imagínate que tú quieres hablar de, yo qué sé, es que me da igual, de la honestidad, ¿no? Y de repente un día te quedas así sin texto y te haces una foto así sin camiseta ahí, y la subes. Y ese tiene 5 veces más likes, ¿vale? Y tienes 5 veces más seguidores. Entonces hay que ser muy fuerte y hay que tener las cosas muy claras para que el siguiente post no sea uno también sin camiseta o lo que sea, o un selfie. Entonces, ¿cuál era la motivación de todo esto? Ayudar a conseguir likes, sí, sí, sí. Estoy de acuerdo yo. Hay, Creo que... hay que tenerlo claro. Y es de nuevo una cuestión egótica, una cuestión vanidosa. Es sorprendente cuando le das un poco vueltas a las cosas la importancia que tiene el ego en casi todas las decisiones que toma el ser humano. Totalmente. C.S. Lewis era el que, para mí, junto con Chesterton, la persona que mejor escribió sobre apologética, C.S. Lewis, que es el escritor, por ejemplo, de las Crónicas de Narnia, ¿vale? De la novela que luego fue la película, esa que es bastante buena. Y él decía que el peor pecado de todos era la vanidad. Y lo explicaba de una forma tan magistral que decías, estoy completamente de acuerdo, tío. O sea, no puedo negar que sea esto. O sea, cuantísimas cosas serían brutalmente diferentes si hiciéramos un intercambio, un trasvase de confianza, de ego a humildad. Porque confiamos muchísimo en el ego para conseguir un montón de cosas, pero creemos que la humildad nos va a convertir en una especie de monjes ascetas, ¿Cuántas veces has ¿sabes? Y escuchado no, eso de tan bueno tonto, ¿no? Y dices, joder, tío, es que terrible. quizás un principio tan importante como es la bondad, ¿no? Que cuando la das en demasía se traduzca en que eres tonto, que la gente se va a aprovechar de ti o qué tal, ¿no? Es como un Yo, concepto malentendido. yo prefiero ser tonto que malo, No, no, eso no, seguro. totalmente, Seguro. Además, la totalmente. verdad es imprescindible para ser feliz. Y la felicidad es el bien más alto posible para un ser humano en la Tierra. Yo te lo juro Porque, que... no, perdón, lo iba a decir que esto Aristóteles ya lo explicaba en Ética Nicómaco, que decía que la felicidad es el máximo bien y la explicación es muy sencilla, porque es el único bien que es autosuficiente en sí mismo y no se busca para conseguir otro. Nadie quiere ser feliz para conseguir dinero, sino al contrario. Nadie quiere ser feliz para conseguir la fama, sino al contrario. Sí, totalmente. ¿Entiendes? Yo podría decirte que en los últimos años durante en el póker
sentía un poco de vacío. Ya creo que ya lo comentamos un día en una de nuestras charlas, ¿no? En el que no sentía mucha, o sea, obviamente el tema competitivo y el tema económico, ¿no? Pues es algo importante, ¿no? Eso no lo puedes negar, ¿no? Pero que más allá de eso no sentía que me llenara mi profesión, ¿no? A nivel de poder aportar al mundo, poder ayudar a gente a conseguir o sus objetivos, ¿no? A no cometer los fallos y desde que hemos empezado con el tema de la escuela, la verdad, y bueno, desde aquí quiero agradecer a todos los chicos de la escuela porque cada uno tiene su parte de culpa, ¿no? La plenitud que siento ahora con el tema de poder ayudar a la gente, ¿no? Y de poder sentir satisfacción porque otra gente consiga sus objetivos o sea un poco más feliz gracias a lo Yeah. que nosotros les estamos aportando, ¿no? Y creo que, que se infravalora, ¿no? El poder que tiene el sentimiento que crea tan bueno, el poder ayudar a la gente, sobre todo sin esperar nada a cambio, ¿no? Que creo que es uno de los fallos que yo he cometido durante toda mi vida, ¿no? Que es como, yo siempre me considero buena persona, no te voy a engañar, Joan, ¿no? Pero creo que muchas veces me frustraba cuando no recibía las cosas que yo esperaba o que creía que la gente tenía que hacer conmigo, ¿no? Y es como, ¿qué sentido tiene ser bueno con alguien o ser bondadoso si estás, es como una especie de negocio, ¿no? Yo soy bueno porque espero que tú seas bueno. Cuando creo que la clave Claro, es sencillamente aportar y ayudar al mundo sin esperar que nadie llegue y las cosas acaban llegando cuando es así, ¿no? exactamente, porque cuando se da de esa forma no se está dando completamente de una forma bondadosa, sino interesada, especulativa. Total. Porque si yo doy esperando que me devuelvan algo, estoy haciendo un trato, estoy mercadeando. Sí. No estoy dando, no estoy dando por bondad, porque si fuese por bondad, no haría falta ni que me diesen las gracias por lo que estoy dando. Como lo has dicho. Yes. Yes, yes. Hace toda la diferencia. Un poco a colación de lo que estábamos hablando antes, Joan, que tenía por aquí también apuntado, eh, el tema de la confianza, ¿no? Que yo creo que en el póker es algo ultra importante, o sea, yo lo he vivido en mis carnes y también por lo que he podido hablar con gente de mi círculo, ¿no? Y es como, ¿qué tips podrías dar a la gente para tener confianza, ¿no? En sí mismo y no dudar, ¿no? Cuando las cosas vienen mal dadas, cuando tienes un down grande en tu carrera, cuando al final el póker es muy duro, ¿no? Y poder estar días, meses, incluso años sin ganar dinero Claro. haciendo las cosas bien, ¿no? Y cómo Claro. podríamos afrontar esto de una mejor forma y no frustrarnos. ¿Qué tips das tú a la gente cuando te dicen sobre esto? Yo la cuestión de confianza, como decía Russ Harris en un libro también muy bueno, se llama así, Cuestión de Confianza, es, es plenamente conductual, o sea, se basa en los actos, en las acciones. Entonces, yo, por ejemplo, confío a muerte en mí, pero no porque me haya sugestionado de ello delante de un espejo y me lo diga 100 veces cada mañana, sino porque mi registro de acciones en pro de mi vida es extensísimo y desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo sé que cuento conmigo, ergo confío en mí, ergo también tengo autoestima. La cuestión es que las rachas sí pueden aparecer y seguramente aparecerán y sí, pueden ser tan largas que casi parezca que directamente ya se nos han dado las cartas marcadas y que no va a haber forma de darles la vuelta jamás. Pero, de nuevo, hay que pensar ahí, hay que ver qué está haciendo la persona en esa mala racha. Yo en los peores momentos de mi vida he seguido dando la cara por mí. He seguido intentando no bajar los brazos, no perder la esperanza. Yo he vivido sucesos, Javier, que podrían haberme convertido, vete tú a saber en qué cosa. O en una mala persona o en una persona totalmente distinta a la que soy hoy en día. Pero no perdí nunca la esperanza de que todo pudiese terminar colocándose y teniendo un sentido. Y que yo en ese momento sí sabría qué es lo que tendría que hacer. Entonces, viéndolo atrás, agradezco muchísimo que mantuviera vivo ese hilo de esperanza. Entonces confío en mí. Si pensamos en nosotros mismos como si fuésemos también otra persona que va junto con nosotros, veríamos un amigo que realmente se preocupa por lo que para nosotros es importante. Y si actitudinalmente y no solo de boca hiciese cosas que nos demuestran que esa persona nos quiere y que quiere lo mejor para nosotros y que activamente hace y ejecuta, confiaríamos en ella ipso facto. Como decía Peterson, Sí. trátate como alguien que dependa de ti, ¿no? Tal cual. No estaba pensando en eso, pero es justo eso. Tal cual eso.
Entonces, ¿cómo no vas a confiar en una persona que está preocupándose por ti activamente, actitudinalmente? Como cuando La éramos, cuestión de confianza no puede ser cuestión interpretativa. O sea, yo no puedo, si vacilas de la respuesta, es que seguramente falte aún un bagaje superior de actos. bueno, Yo en mi caso no dudo un segundo. en esto podríamos también, que tengo aquí otra de las preguntas que tenía preparada Joan, ¿no? El tema de los hábitos, ¿no? Que creo que viene muy a colación de esto, ¿no? Al final, cuando tú empiezas a trabajar hábitos fuera de las mesas, hacen que tengan un impacto en tu trabajo bestial, ¿no? Y que la confianza en los momentos de dificultad sea muy grande, ¿no? Yo a veces también cuando las cosas no van mal, pues, o sea, van mal, pues al final pues mira, parece un poco una tontería, ¿no? Pero ves tu gráfica a lo mejor de resultados de los últimos años o desde que empezaste y tal, y es una de las cosas que también te ayuda, ¿no? A decir, joder, es que aunque ahora mismo esté pasando por una mala racha, este es el trabajo que llevo detrás, ¿no? Esta soy la persona que he sido durante todo este tiempo y coño, confía en ti, ¿no? Tira para adelante, ¿sabes? Yo al final una cosa que me digo mucho, Joan, ahora que también lo hablaba con este chico, es que por lo menos no es... ¿cómo se dice? No hay nada en el mundo que haga mejor que jugar al póker, ¿no? Es algo que cuando quizás tengo dudas o tengo falta de confianza en algunos momentos, me lo digo mucho, ¿no? Que imagino que un futbolista, por ejemplo, podría decirse lo mismo, ¿no? Tío, no hay nada en el mundo que haga mejor que esto, ¿sabes? O sea, creo que esa puede ser una buena herramienta para que la gente la Claro, utilice, ¿no? claro, y ser justo con los análisis que hacemos de las situaciones. Que también tenemos una facilidad brutal para idealizarlo todo y para ponernos encima una exigencia que muchas veces es absolutamente inalcanzable. ¿Qué nos estamos pidiendo? Es como si yo a mi hijo Cristian le digo, no me vayas a traer menos de un 10 en toda tu carrera académica en el colegio. Claro, me traerá un 9,75 y se irá a la mierda. Sí, nunca tendrá suficiente. Exactamente. Y somos muy injustos con estas exigencias y con los análisis de nuestras situaciones, sobre todo de las malas rachas. Hay como una especie de super síndrome del impostor, ¿no? Nunca se Que es supo, que ¿no? cuando viene bueno es suerte y cuando viene malo es puta culpa nuestra, porque somos unos pescados. Y esto no es así, no funciona así. Totalmente de acuerdo, Joan. Pues mira, también un poquillo tenía por aquí otra pregunta que me parece muy interesante, ¿no? Y es, ¿cómo es para ti de importante tener un propósito en la vida, ¿no? ¿Y qué puede hacer alguien que no haya encontrado el suyo, ¿no? Que una pregunta también me hizo un chico de la escuela, ¿no? Y creo que es algo que nos puede ayudar a todos, ¿no? Es una pregunta que no. Esta sí que se puede responder desde varios puntos distintos. ¿Eh? A mí, por ejemplo, hay un enfoque que me gustó mucho en su momento, no recuerdo dónde lo leí, pero que decía que los objetivos y las metas que se ponen las personas en un 90 y largos por ciento están muy mal tirados. O sea, están muy mal puestos, muy mal pensados. Porque en el camino para conseguir esas metas y objetivos se deja más de lo que se acaba recogiendo, o porque incluso en la consecución de ese objetivo, pues la vida de la persona no mejora tanto. Entonces hay que ser, para empezar, un buen maestro a la hora de elegir lo que objetivos y qué metas nos ponemos. Desde luego, si ese objetivo es lo suficientemente bueno, bonito y tiene un potencial para mejorar mucho la vida de una persona, el movimiento, el inicio del movimiento, el impulso para llegar a conseguirlo suele salir solo. Totalmente. Un poco lo que veníamos Solo. de la primera pregunta, de que el resultado no tiene tanta importancia cuando disfrutas del camino, ¿no? Vino un poco también por ahí, ¿no? Que al final, si luego el camino ha sido terrible y has disfrutado cero, seguramente cuando consigas tu objetivo es como, hostia, tío, todo esto todo este calvario para conseguir esto no me ha merecido la pena, ¿no? Claro, mira, a mí me quedan muchas cosas por conseguir, Javier, con muchas cosas que me apetece intentar, que me apetece alcanzar, pero si yo me muero esta noche, te prometo que me voy a ir con una paz de la hostia. Y en parte es por los caminos que me están haciendo recorrer estos objetivos. Por eso los objetivos y las metas y todo este entramado tiene que tener quizá un sentido mayor de trascendencia, un sentido más alto. Yo realmente solo pensar en la cantidad de personas que yo he podido ayudar en mi vida,
¿qué más podría pedir? ¿Me entiendes? O sea, y esto ha sido porque en su momento yo me vi con unas herramientas y dije, joder, yo con todo lo que he vivido, todo lo que he leído y todo lo que sé, pues creo que puedo llevar a un montón de gente, ¿no? Y sí, dentro de esto podría decir, no, ser un superventas del libro y irme a vivir a una cabaña en medio del quinto coño, que es una de las ilusiones de mi vida. Pero si no lo consigo, me ha valido la pena igual. Totalmente. O sea, y viene un poco también, tengo aquí otra pregunta, Joan, a ver cómo la ¿Mm? podríamos, qué herramientas podrías dar a la gente, ¿no? De cómo gestionar nuestros fracasos, ¿no? Que al final en el póker los fracasos es día tras día, ¿no? Porque, bueno, alguna vez hemos hablado sobre esto y te he comentado, pero la mayoría de veces en el póker se pierde dinero, ¿no? Que al final Al- la gente fuera del póker es como, siempre te preguntan, ¿y cuánto ha sido lo máximo que has ganado? ¿Qué coche tienes? ¿No? Tonterías de estas, ¿no? Pero no ven que al final si tú coges todo tu año y ves todos los días que has jugado, por lo menos en la disciplina que nosotros jugamos, que son torneos, la mayoría de los días estás perdiendo dinero, ¿no? Y puedes verlo como un pequeño fracaso, ¿no? Aunque tú tengas tu ROI, aunque tú estimes que cada vez que te sientas a jugar ganas dinero, pero bueno, ¿cómo podrías, ¿no? Al final, ¿cómo podríamos gestionar mejor nuestros fracasos? ¿Qué herramientas podrías dar a la gente? Mira, yo de esto me di cuenta haciendo uno de mis ejercicios de retrospección y tendría yo no más de 19 o 20 años el día que hice esto. E intentaba hacer un resumen de los episodios más bochornosos de mi vida en cuanto a fracaso se refiere. Y recuerdo que me acordé, lo primero que se me vino a la cabeza fue un partido de fútbol que jugamos contra un equipo que era mayor, eran mayores que nosotros y eran muy, muy, muy buenos y nos clavaron un 22-2. ¿Vale? Y muchos de los chicos del otro equipo iban a mi colegio. Entonces yo recordaba eso con un dolor brutal y con un bochorno de la hostia. Yo recuerdo que después de ese partido, que fue un fin de semana obviamente, le pedí a mi madre, por favor, le supliqué que no me llevase al colegio. Pero no me lleves al colegio en toda la semana hasta que se les olvide o hasta que le metan una paliza superior a otro equipo. Pero porque lo que más me dolía de todo aquello no era la derrota, sino lo que pensaban ellos de Otra nosotros. vez el ego apareciendo. Otra vez la vanidad, otra vez la autoimportancia. ¿Entiendes? Entonces yo pensé, ¿y si hubiese perdido el partido con un equipo de, yo qué sé, de Nueva Zelanda que estaba aquí de Stash y cogiesen el avión justo al momento y nadie supiera de esto o yo no pudiese saber jamás qué pensaban estas personas de mí, ¿cómo hubiese llevado yo eso? Pues mucho mejor. Muchísimo ¿Me mejor. entiendes? Totalmente. Es lo que decía en el libro, que decía, no, no te da miedo cantar, te da miedo que te digan que no sabes cantar. Y eso es un, Me eso es un problema. parece una frase como para apuntársela en un post-it y tenerla cerca, ¿no? No te da miedo que jugar al póker, sino te da miedo equivocarte y que la gente te critique, ¿no? ¿Cuántas veces, Javier, he tenido yo aquí a parejas en mis sesiones intentando arreglar todo este embrollo, ¿no? Y luego en Petit Comité recibo un mensaje de uno de los dos que me dice, me he dado cuenta de que el principal impedimento para separarme es lo que van a pensar en mi casa de mí, lo que va a pensar mi padre y mi madre de mí. Si nadie me pudiese decir nada, si nadie me pudiese echar cuentas, me separo hoy. No he estado aquí ni un minuto más. No estaba aquí ni un minuto más. Pero ese miedo a la opinión, esa importancia que le damos a la opinión de los demás, hace que te comas un matrimonio que te hace infeliz, hace falta. Increíble, tío. Que- Es la hostia. Sí, joder, al final imagino que esta situación se te ha dado más veces, ¿no? Porque eh, ves a muchas parejas infelices, ¿no? Bueno, infelices tampoco quiero decir infelices porque no estoy ahí, ¿no? Pero que ves cómo se hablan o que ves cómo se dirige el uno al otro. Y me gustó mucho, por cierto, el capítulo del tema de la pareja, ¿no? De tu libro. Me dio que pensar mucho. Me parece que, joder, tío, es que muchas veces, ¿no? Pues, sobre todo cuando ya empiezas un poco bueno, que te empieza a importar un poco tu crecimiento personal, ¿no? Y lo poco que nos han enseñado desde pequeños en todas estas cosas, ¿no? Y al final, como tú le hayas tenido desde pequeños a unos padres que te han inculcado unos valores, unos principios que tú hayas visto, pues se me ocurre, fíjate qué tontería, ¿no? Pero imagino que si tú has visto a tu padre siendo infiel a tu madre, pues es mucho más fácil
que tú le seas infiel a tu pareja, por decirlo de una forma, ¿no? Es la importancia que tiene y que nadie nos ha enseñado, ¿no? Desde pequeños a cómo gestionar pues todas Ya. estas cosas, a cómo, ¿no? Nuestras emociones, nuestros pensamientos. Es, es una muy buena cuestión, pero que tiene difícil resolución, porque nosotros, nuestra generación, por ejemplo, subió y se crió en una era donde nuestros padres estaban muy ocupados intentando traer pan a casa. Y donde el sufrimiento de la incertidumbre y de las crisis que hubo, sobre todo la del 92, no dejaba espacio para cuestiones espirituales o filosóficas, ¿me entiendes? Sí, sí, totalmente. Mis padres llegaban reventados del trabajo. O sea, yo me imagino que llegaban con pocas ganas de hablar. Además, se partían el lomo a trabajar para traer 4 perras, ¿vale? No es que dijeran, no, es que se mataban a trabajar, pero vivíamos montados en el dólar. No, no era esa. Entonces, ¿a quién le toca enseñar esas cosas? ¿En la escuela? ¿En serio? ¿Quién coño las va a enseñar en la escuela? Complicado, complicado, estoy de acuerdo Es que... muy, muy difícil. Por eso, Javier, para mí fue una obsesión a la hora de escribir el libro cómo no renunciar a la profundidad y conseguir, en esto pensaba todo el tiempo, en conseguir que mi libro pudiese ser leído por un chaval de 14 años. 100%. Yo solo atestiguo yo que me ha sorprendido un poco. No te voy a engañar, Joan, ¿sabes? Que yo pensaba que iba a ser un libro bastante más profundo y conociéndote un poco y que iba... Y estoy totalmente de acuerdo que es un libro que puede leer un niño de 14 años y poder entender perfectamente muchas cosas porque al final, joder, yo una vez cuando he hablado sobre el libro de Peterson, ¿no? Y me ha dicho, ya, es que está claro que hay que hacerse la cama. Ya, sí, sí, muchas cosas seguramente que dicen en que dices en el libro son cosas que a lo mejor la gente dice, no, no, si esto ya lo sé. Ya, ya, cabrón, ya lo Ya. sabes, pero hazlo, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que sobre esto de la cama me hizo especial ilusión cuando leí eso ese capítulo de Peterson, porque, bueno, contigo ya lo he hablado, ¿no? Pero mi padre, yo he sido un desastre durante gran parte de mi vida y mi padre siempre me lo decía, tío, ¿sabes? Siempre me decía, tu habitación representa tu vida. Y era verdad, yo tenía mi habitación que era un jodido desastre. O sea, yo me acuerdo que arreglaba mi habitación cuando venía una chica a casa, ¿sabes? Y siempre me decía mi padre, coño, ¿por qué no tienes la habitación así siempre, coño? Siempre que hay una chavala y te tienes que tener la habitación joder, es que, bueno, Peterson dice como que antes de criticar al mundo es un poco más profundo, ¿no? Que tengas tu habitación recogida, ¿no? Y bueno, creo Mm. que es un concepto súper bueno, que aunque haya gente que lo pueda pensar que es muy básico, me parece que es mucho más profundo y que puede ayudar mucho más a la gente de lo que dice, ¿no? Básico, pues si es que el 90% o más de los problemas que tenemos es porque no atendemos lo básico. Totalmente, Entonces, totalmente. yo de lo que yo me he dado cuenta, Javier, es que no hay prácticamente nadie hablando de las cuestiones básicas. Nadie. O sea, queremos ganar un pastón con criptomoneda y no tenemos ni puta idea de economía doméstica. No sabemos nada de contabilidad. Oye, hagámonos con toda la base necesaria y descubriremos seguramente que basta y sobra para tener una vida la mar de bonita, la mar de decente, que luego te deje espacio para todas esas cosas también maravillosas. Correcto, Pero mira, ya alucino, perdona, Jan. realmente. No, no, o por ejemplo, cuando a mí vienen a mi consulta muchísimas personas a enseñarme proyectos para nuevas empresas. Y cuando yo pido, bueno, y los números, dice, no, no, pero traemos la idea. Y yo, tráeme los números, tío. La idea me importa una mierda. Primero enséñame los números y luego explícame la idea encima de eso. Primero tráeme lo más básico posible. Porque si Estoy no, totalmente de acuerdo, cosas ¿no? queremos tener relaciones brutales con las personas, pero nos comunicamos como el culo, ¿vale? Que es la base de la interacción entre seres humanos, por ejemplo. O sea, queremos ir al final, pero no tenemos las bases. Y si no sabes andar correctamente, no creo que sepas ponerte a correr en un momento dado. Correcto, mira, vamos a ir acabando ya, Joan, que no te quiero quitar más tiempo. Ya sabes que si por mí fuera nos podríamos tirar aquí 20 horas hablando, que siempre es un placer para mí escucharte.
Y quería comentarte un par de cosas últimas. Ahora que has dicho el tema del dinero, ¿no? Al final en el póker, pues te puedes imaginar, ¿no? Chicos con Sí. 25 años con un montón de dinero en el banco que les ha llegado un poco, no caído del cielo, pero me puedes entender a lo que me refiero, ¿no? Y yo creo que una de las cosas, o bajo mi experiencia, donde yo también me he equivocado enormemente, ¿no? Y justo también leía una parte de tu libro que hablaba sobre el materialismo y me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Que decía, joder, ponte, yo me pongo a ver el otro día cuando hice la mudanza que a casa vi todas las zapatillas que tenía y dije, madre mía. Y bueno, que hablaras un poco sobre el materialismo, ¿no? ¿Por qué pensamos que nos hace feliz tener un reloj bueno, tener un Ferrari, tener yo qué sé, el mejor ordenador del mundo, ir a los mejores restaurantes, ¿no? O sea, ¿por qué le damos tanta importancia al materialismo y cómo podemos combatir eso, bueno, ya me entiendes, cómo podemos gestionarlo mejor o quizás reflexionar sobre que en verdad no nos hace más felices o no nos llena el tener muchas cosas materiales, ¿no? Hay que partir de la base de que hay dos tipos de materialismos, por decirlo así. Uno, el bueno, que es aquel en el que tú tienes cosas que disfrutas de tenerlas siempre, ¿no? Que tenía una expectativa justa y que no estaban idealizadas. Yo, por ejemplo, gozo de tener mis libros, o gozo de tener música en casa, o gozo de tener obras de arte en casa. Es una cosa que siento que aporta muchísimo a mi vida. El materialismo malo es aquel que nunca se sacia, que siempre estás en una relación, en un bucle en el que te compras algo porque crees que va a llenar un hueco dentro y por lo tanto luchas para conseguirlo. Cuando lo consigues, te das cuenta de que no llena este hueco. Entonces, en lugar de culparte a ti, es mucho más sencillo culpar a la cosa en sí. Y dices, no, es que no era esto, era este que era más grande, más caro, más bonito. Luego tardas mucho tiempo más en conseguirlo y luego vuelves a descubrir que no llena ningún hueco. Y entonces vas abriendo esto tanto, este bucle, que acaba ocupando una parcela anchísima de tu vida. Y entonces llega un punto casi de no retorno en el que dices, ahora creo que estoy en el momento en el que debería plantearme esta jugada, lo cual incluye un dolor brutal por haber perdido tantos años y tanto dinero intentando conseguir esto, o hacer un intento más y conseguir otra cosa también grande. Ahí está el verdadero problema. Pero aquí hay otra cosa que es importantísimo, Javier. O sea, realmente tú tienes un acceso realmente profundo al sinsentido del materialismo cuando has tocado los perjuicios del materialismo. O sea, que no tocamos fondo, ¿no? Es que solo aquel que conoce de la decepción y la desolación que los bienes materiales provocan en nuestro interior, entiende de qué va esto. Y entonces luego rechaza. Pero a alguien que está carente de esos bienes materiales, de que tiene esa primera idea de conseguir aquello, aquella cosa que seguro que me hará sentir mejor, no le puedes explicar esto de entrada y pretender que lo entienda. Porque dirá, ya, pero es que yo creo que voy a estar mejor con eso. Y tiene el derecho. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿qué le dirías a alguien? Digo, pues que sea muy materialista, que no se gaste todo el dinero que pueda, no sé si puede ser, y que luego se plantee la jugada mirando atrás y descubriendo la horrible verdad que es que todas aquellas cosas que en teoría nos iban a llenar, de fuera hacia adentro finalmente no han cumplido. Totalmente. De acuerdo, Joan. Pues voy a hacer la última pregunta para cerrar Vale. esta charla. Y bueno, quería preguntarte qué es para ti el éxito. Quizás sea una Ser feliz. pregunta un poco compleja. Facilísima. Facilísima. El mayor éxito de un ser humano en la vida es ser feliz. No tengo ninguna duda al respecto, porque si no, lo que he comentado al principio, yo rechazaría todos los éxitos de todas las otras personas si mi felicidad se tuviese que ir con ello. El mayor éxito es ser feliz. Cuando una persona es feliz, es que no necesita nada más. Sin embargo, si para conseguir esas otras definiciones de éxito entregamos nuestra felicidad, vamos a tener la impresión de que no hemos hecho un buen trato, de que nos hemos estado llenando la tripa de nada. Estoy totalmente de acuerdo, Joan. Y bueno, nada, quería otra vez darte las gracias. Ya sabes el cariño que te tengo.
siempre lo digo Fíjate. que junto a mi padre y a Vicen, sois las personas que más impacto han tenido en mi vida. Así que nada, muy agradecido de que hayas venido aquí, muy contento de que hayas sido el primer invitado a nuestra nueva parte de la escuela, ¿no? BJRB Talks. Y bueno, os invito a todos a que sigáis a Joan en sus redes sociales, os la dejaré también, bueno, tampoco es Joan Gallardo en todos los sitios, creo. Y creo que os recomiendo también mucho el podcast que hizo durante un año todos los días, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, el día a día, el ladrillo a ladrillo, y no falló ni un día. Yo creo que voy por el 200 y pico, creo que están en iVoox, bueno, para todos los que queráis, son Ahora ya cortitos. están, Está en están Spotify en Spotify también. Genial. también. Pues suelen ser todo capítulos así más bien cortitos, así que es bueno para cuando, por ejemplo, vayáis a daros un paseo o bueno, tengáis un ratito libre, escuchar al bueno de Joan, que seguro que os va a aportar un montón. Y nada, también muchas gracias a todos vosotros los que habéis pasado por el stream. Muy agradecido, chicos. Espero que os haya gustado la charla, que os haya podido aportar valor a todos vosotros y bueno, nada, nos vemos en las mesas. Un saludo, Joan. A ti, querido.